Gloria al Señor. Vamos a comenzar, mis hermanos, a seguir con la enseñanza, la serie que llevamos acerca de los atributos de Dios. Y este atributo, mis hermanos, que vamos a ver o vamos a estudiar ahora, es uno de los atributos de Dios que el ser humano tiene más problema en aceptar junto con la soberanía de Dios que vimos la semana pasada. Y hay algo que nos pasa, mis hermanos, y es que fuimos criados en una sociedad donde nos ganábamos todo. ¿Amén? Desde pequeños se nos enseña que si nos portamos bien, seríamos merecedores de un premio. Por ejemplo, cuando estabas pequeñito, o nosotros a nuestros niños les decimos, si te comes el brócoli, puedes tener un dulce. Si te portas bien en la tienda, te voy a comprar un juguete. Si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar ese videojuego que siempre has querido. Si te gradúas con buenas calificaciones, te voy a comprar un carro. Ya esto es a los muchachos. Y ya cuando crecemos, cuando somos adultos, si trabajas bien y eres un buen trabajador, vas a obtener un buen aumento. Y si eres suficientemente inteligente, vas a tener un buen negocio. O sea que todo lo que hemos hecho en nuestra vida desde pequeños siempre va con una recompensa. Y esa forma de vivir, mis hermanos, la hemos adoptado a todo, porque así fuimos criados. Si puedes ver ese ejemplo, mis hermanos, lo podemos notar cuando, por ejemplo, tú tienes tus dos hijos y les traes un regalo solamente a uno. ¿Qué va a decir el otro? Eso es injusto, ¿dónde está? ¿Sí? Cuando nos aceptamos, mis hermanos, cuando no aceptamos, que Dios es soberano, nos estamos comportando como niños inmaduros porque juzgamos mal a Dios. De la misma manera que estos dos niños, cuando tú le das un regalo a uno y no le das el regalo al otro, nosotros también actuamos de esa misma manera. Y el atributo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es el atributo de la presciencia de Dios. Ok, it's working. La presciencia de Dios, no presencia. Y lo traje ahí en la pantalla para que lo vea cómo se escribe. La presciencia de Dios, mis hermanos, en términos teológicos se refiere a su conocimiento completo y previo de todos los eventos futuros. Esto se considera una consecuencia de su naturaleza omnisciente y eterna. Y en en los versículos que leyó nuestro hermano Roberto, Isaías 46, 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En esencia, mis hermanos, Dios conoce todo lo que ocurrirá antes de que ocurra, incluyendo las decisiones humanas. ¿Por qué? Porque Él es eterno, lo vimos en su atributo de la seidad. Y el ser eterno determina toda la historia de principio a fin. Ahora, ¿cómo entendemos mejor este atributo? El concepto de la presciencia de Dios se puede entender mejor a través de los siguientes puntos. El primero que vamos a ver es el conocimiento previo de las cosas. El conocimiento previo de las cosas. El conocimiento que tiene Dios acerca de las cosas. Dios conoce, mis hermanos, los eventos futuros antes de que ocurran, no como un proceso de predicción, sino como un conocimiento inherente y presente en Él. Ahora, no es que Dios va al futuro y ve lo que va a pasar, entonces predice el futuro, sino más bien que Él decreta todos los eventos desde el principio, como leímos en Isaías, y por eso Él sabe lo que va a pasar. Ahorita vamos a entrar más a profundidad en este punto. El otro punto, mis hermanos, es el conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ahora, mis hermanos, este es un punto que es difícil de entender muchas veces. A mí me costó mucho trabajo entenderlo acerca cómo es que Dios es soberano, pero también el hombre es responsable al mismo tiempo. Entonces, mis hermanos, la presciencia de Dios y la libertad humana son dos aspectos de la teología que han generado debate y discusión a lo largo de la historia. Y este es el punto que el hombre no quiere aceptar. Y noten que digo, el hombre no quiere aceptar.
El hombre incrédulo, mis hermanos, y muchas veces el creyente, cuando escucha acerca de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, de la predestinación de Dios, de la ira de Dios, prefieren no estudiar estos temas porque no quieren aceptar un Dios que es soberano, un Dios que elige, un Dios que predestina y un Dios que tiene ira. Porque piensan que Dios, al revelar eso de sí mismo, Él está siendo injusto con algunas personas. Y por lo tanto no es el Dios de la Biblia. La Escritura dice, mis hermanos, que no hay injusticia en Dios. Se nos ha enseñado un Dios que es todo amor, que nunca se enoja y nunca hace justicia contra el impío. Mi hermano, si Dios dice algo de sí mismo y tú o yo creemos algo diferente, el que está equivocado no es Dios. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, la presciencia de Dios se refiere a su conocimiento omnisciente de todos los eventos antes de que ocurran. Esto incluye no solo los eventos en el mundo natural, sino también las decisiones y acciones de los seres humanos. Ahora entremos en el primer punto, el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas, de los eventos futuros. Vaya a Génesis 15, 13 al 16. Génesis capítulo 15, 13 al 16, está detrás de Apocalipsis, como dijo el hermano Miguel la semana pasada. Adelante de Apocalipsis. Eh, 15, 13 al 16. El contexto aquí, mis hermanos, es que Dios, o el punto aquí que necesitamos ver es que Dios conoce el nivel de pecado que existirá en el futuro, en cierta área de la tierra. Dice Génesis 15, 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, si notamos ahí, mis hermanos, Dios le está diciendo a Abraham que la nación de Israel o que sus descendientes iban a estar esclavos en Egipto. Y dice que esa nación los iba a esclavizar, pero que Dios iba a juzgar a esa nación. Y que dice que también que ellos saldrían con gran riqueza. Ahora, ¿cómo es que Dios conoce todos estos eventos que van a pasar? ¿Cómo es que Dios sabe que los israelitas o los descendientes de Abraham van a vivir en una tierra en donde van a ser esclavizados? Por su presciencia, por su conocimiento previo de las cosas. Y dice que también le dice que tú vendrás a tus padres y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y dice que también que a la cuarta generación, o sea, la cuarta generación después de Abraham, esta generación iba a entrar a la tierra prometida. Y la razón, dice, es porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces, al Dios traer a los israelitas a la tierra prometida, Dios iba a estar juzgando la maldad de los amorreos, pero esto no iba a pasar, dice, hasta 400 años después. Ahora, Dios conoce, mis hermanos, el nivel de maldad que habrá en el futuro. La otra es que Dios conoce de qué forma nosotros vamos a pecar en el futuro, cómo lo vamos a hacer y en el entorno donde vamos a estar cuando pequemos. Y ese es el caso del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces? O sea, Jesús sabía de que Pedro iba a estar en un determinado lugar donde lo iba a negar y de que un gallo iba a cantar a esa hora. Jesús sabía la hora que Pedro lo iba a negar. Y eso solo lo sabe Dios. Dios planificó también, mis hermanos, la muerte de Jesús desde el principio. Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 22 al 23, el hermano Miguel lo tocó este versículo la semana pasada, pero lo vamos a entrar a más a profundidad esta vez. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23. Dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, Pedro dice que Dios Padre determinó que Jesús sería sacrificado por nuestros pecados y era algo que tenía que cumplirse. Ahora, veamos la definición de estas dos palabras que Pedro usa en este texto, y su significado nos va a ayudar a entender mejor este pasaje y el atributo de la presciencia de Dios. La primera palabra es determinado, y la otra es consejo. Determinado viene del griego orizó, que significa limitar, delimitar, separar, determinar o fijar. De aquí se deriva la palabra horizonte. ¿Qué es el horizonte? La línea divisoria que vemos si te paras en la playa, la línea divisoria que ves entre el cielo y el mar. Ese es el horizonte. Entonces, la otra palabra es consejo. En griego, boulé, que significa plan, propósito o decisión. La otra frase es anticipado conocimiento, que es prognosis, o significa saber o conocer de antemano, conocimiento previo. Entonces, lo que Pedro dice es que Jesús fue entregado y crucificado, pero esa decisión no se originó en los judíos ni en los romanos, sino que esa decisión la tomó Dios. Dios horizó, Dios hizo un límite y Dios trazó una línea, mi hermano, en la que dijo: en tal tiempo de la historia mi hijo se hará carne y vivirá en cuando los romanos gobiernen en Israel, no antes, no después. ¿Por qué? Porque él será crucificado para que se cumpla lo que dice su palabra en el Antiguo Testamento, cuando dice que será todo aquel que es colgado de un madero es maldito, o maldito todo aquel que fuere colgado de un madero. Jesús tenía que llevar nuestra maldición en la cruz. Y Jesús no podía morir de otra forma, mis hermanos, sino que crucificado. No podían apedrearlo. Por eso los judíos se lo entregaron a los romanos. Y ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, asegurándose que Jesús muriera, pero Dios estaba llevando eso, mis hermanos, a que se cumpliera su palabra. Pero entonces, este plan, mis hermanos, tenía que suceder sin falta alguna. Pero para esto necesitamos entender otros términos también, y los hemos estudiado aquí en la puerta estrecha, que son las dos voluntades de Dios: la voluntad permisiva y la voluntad decretiva. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3, perdón, lo apagué. Ok, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ahí está la palabra bulé o volumai, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra, la que vemos aquí, es volumai, que es querer o desear. Entonces, la voluntad de Dios, mis hermanos, es que en la carta de Pedro, de los cristianos y los otros miembros de la iglesia que todavía no han sido convertidos, es que Él no quiere que ellos se pierdan. Pero es una voluntad de deseo. Y la otra voluntad es la voluntad decretiva, que es teleo, que significa tener la firme voluntad de hacer algo. Tener la firme voluntad de hacer algo. Y el versículo, en uno de los versículos que aparece esta palabra, es 1 Corintios 12, 18, en referente acerca de la creación de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, los miembros, Pablo está hablando aquí en el contexto de los miembros del cuerpo humano, que Dios colocó cada uno de nuestros miembros donde Él quiso. Es una voluntad, que leíamos, tener firme la voluntad de hacer algo. Dios no colocó en nuestras manos, mis hermanos, donde van nuestros codos. Los puso al extremo de nuestro brazo. Entonces, lo interesante, mis hermanos, esa es la voluntad soberana de Dios, la que Él hace y que nadie puede cuestionar su obrar. Nadie cuestiona a Dios por qué puso nuestras manos en nuestros codos, ¿verdad? Siempre Dios hizo eso como Él quiso. Lo interesante
Es que Jesús, mi hermano, tenía que morir en una cruz como Dios había determinado, dice, lo vimos en Pedro, que Dios determinó esto desde antes de la fundación del mundo. Pero la palabra que Pedro utiliza acerca de las dos voluntades de Dios, de las que vimos, no es teleo, no es su voluntad soberana, sino volumai o bulé, que es su voluntad permisiva. Ahora, esto es el atributo de la presencia de Dios. Lo que significa la presencia de Dios es que Dios, en su conocimiento eterno y previo de las cosas, en su voluntad permisiva, permitió que hombres malvados le hicieran de todo a su Hijo para llevar a cabo su plan de redención. Dios, mis hermanos, en su presencia permite que las personas hagan lo que quieran para que se cumpla su voluntad decretiva. Ahora, ¿significa esto que el ser humano tiene total libre albedrío? No, lo vimos la semana pasada. Nuestro libre albedrío está limitado por la voluntad permisiva o la voluntad decretiva de Dios. Ahora, si Dios hubiera ejercido su voluntad decretiva para que todos los eventos de la crucifixión de Jesús se cumplieran, entonces estos hombres no hubieran sido culpables de pecado. ¿Por qué? Porque no hubieran tenido otra opción sino que hacer la maldad. Si Dios hubiera ejercido su voluntad decretiva, entonces Dios fue el que había puesto maldad en el corazón de ellos, y la maldad no se había aparecido en sus corazones naturalmente. Y vemos el ejemplo de Pilato, mis hermanos. Pilato se lavó las manos y le dijo a Jesús todavía: ¿tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? ¿Y qué hizo Pilato? Lo crucificó. O sea, tenía dos opciones. Además también, mis hermanos, Dios le había hablado por medio de sueños a la mujer de él y le dijo: no tengas nada que ver con este hombre. Pero dice que en su maldad, por agradar a los judíos y por agradar al César, él crucificó a Jesús. Pero Dios, mis hermanos, no impidió que trataran mal a su Hijo, porque al hacerlo solo estaban cumpliendo su voluntad. Aquí podemos ver desplegada, mis hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios ordenó todos estos eventos de la crucifixión de Cristo soberanamente, pero lo hizo de una forma pasiva. ¿A qué me refiero con eso? A que Él no puso maldad en el corazón de ellos, como les dije, ni los empujó a hacer el mal. Nadie, mis hermanos, que peque cuando esté enfrente de Dios le va a decir: yo pequé porque tú me obligaste. No, pecamos por nuestra propia voluntad. O sea, Dios dejó que los seres humanos hicieran lo que quisieran, y esa maldad de ellos cumplió sus propósitos, y el propósito de Dios, su presencia, su conocimiento previo, trajo nuestra salvación. Mi hermano, Dios tiene buenas razones por las que permite la maldad en el mundo. No sé si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite la maldad. En una ocasión le preguntaron a R.C. Sproul, el pastor R.C. Sproul, le preguntaron por qué cosas malas le pasan a gente buena. Porque hay un hombre que es bueno, que es trabajador, que cuida a su familia, que protege a sus hijos y que no le hace nada mal a la gente y muere de una forma miserable. Y el pastor R.C. Sproul le respondió: la única persona buena que le pasó algo malo fue a Cristo. De ahí todos, mis hermanos, la Biblia dice que todos somos malos, no hay nadie que haga lo bueno. Ahora, como el pastor Miguel decía la semana pasada, este determinado plan de Dios no fue un plan B que Dios tenía al ver la condición del ser humano, sino que fue un plan trazado antes de la fundación del mundo. Veámoslo, Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8, ahora sí está antes de Génesis. Apocalipsis 13:8. Dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Esto es a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Ahora, ¿significa esto que Jesús literalmente ya había sido crucificado antes de la fundación del mundo? No, sino que en la mente de Dios, mis hermanos, Él ya había trazado un plan. Como Él es eterno y Él no está encauzado en el tiempo ni en el espacio, como vimos en el atributo de la seidad, Dios
Dios es en un tiempo, en un presente continuo. En su mente, mis hermanos, Dios lo había decretado que así iba a pasar. El comentario de David Gussip de este versículo dice: este título profundamente significativo para Jesús, el Cordero que fue inmolado, nos recuerda el plan de redención de Dios, el cual tuvo lugar antes de que Él creara los seres que serían redimidos. Dios no estaba sorprendido por la caída de Adán ni por cualquier otra evidencia de la naturaleza caída del hombre. Dios no va inventando mientras se desarrolla todo. Por el contrario, todo se va desarrollando de acuerdo a su plan. Hermanos, la obra de Jesús fue ordenada antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20. Dios eligió a sus redimidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Sus nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. El reino de los cielos fue preparado para los redimidos antes de la fundación del mundo, dijo Jesús en Mateo 25:34. Hermanos, Dios planificó todo esto desde mucho antes que Adán y Eva pecaran. Y no sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios permitió que el pecado y la maldad entraran al mundo y trajeran tanto daño y sufrimiento y dolor? Romanos 11:32 nos lo dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mi hermano, la razón por la que Dios permitió todo esto fue para que tú y yo lo conociéramos mejor. Amén. Antes de la caída conocíamos nada más el amor de Dios. Después de la caída conocíamos su misericordia, su perdón, su justicia, su paciencia, su disciplina. Dios en su presencia permitió, mis hermanos, la maldad para que lo conociéramos mejor. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Ahora, Dios no solamente ordenó todos los eventos de la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, sino que ordenó en su presencia quiénes iban a ser salvos, antes que los creara. Y esto, mis hermanos, nos va a explotar el cerebro. Primera de Pedro 1:1-2. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1-2. Dios no solo tiene el control de todos los eventos, sino que también Él ordenó quiénes iban a ser salvos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, ¿lo tenemos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, la palabra presciencia viene del griego, que ya lo vimos, prognosis, que significa saber o conocer de antemano o conocimiento previo. El término, mis hermanos, también se deriva de la palabra proginosko, que significa saber o conocer de antemano, pero este es un conocimiento íntimo. Si se acuerdan que ginosko es conocimiento íntimo, y en el Antiguo Testamento para esta palabra hay otra palabra que es yadá, que es la que se utiliza cuando Adán, dice la Biblia que Adán conoció a su mujer. Ahora, ese conocer significa, hola Eva, me presento ante ti, y ya Eva quedó embarazada. No, ese conocimiento que dice la Biblia, o la palabra yadá, que habla acerca de Adán y Eva, dice que Adán conoció a su mujer y su mujer concibió y dio un hijo, es un conocimiento íntimo, un conocimiento porque tiene una relación con ella. Y la palabra preconocimiento, traducida en la versión española, conocer de antemano, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí el término conocer, que es yadá. Cuando este término, mis hermanos, es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado.
Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Éxodo 33, 17. Éxodo capítulo 33, versículo 17. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Conocer a alguien por su nombre en la Escritura es tener una relación íntima y cercana con esa persona. ¿Recuerdan que Dios le decía a Moisés, o la forma como Dios le habló la primera vez a Moisés, Moisés, Moisés? Decimos también que cuando Dios se refiere a alguien, lo repite el nombre 2 veces, es un conocimiento íntimo que tiene con esa persona. Aunque nunca esa persona ha conocido a Dios, Dios ya lo conocía. Lo vimos también en el ejemplo de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, Samuel, Samuel. Ahora, Deuteronomio 9:24, otro ejemplo. Deuteronomio 9:24, Dios le dice a los israelitas, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomio 9:24, desde que Dios tenía una relación con ellos, una relación íntima con ellos, ellos eran rebeldes. Y el último versículo, Amós 3:2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora pregunta, ¿solo la nación de Israel conocía a Dios del verbo conocer? No, claro que no, mis hermanos, sino que como solo a la nación de Israel Dios tenía una relación íntima con ellos, por eso dice que los iba a castigar por sus maldades. Ahora, la palabra yadá no habla de un conocer, como les dije, hola, ¿cómo estás? O que te presentan a alguien, sino que en estos pasajes conocer significa amar o designar. Asimismo, en el Antiguo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que se usa en el Antiguo Testamento. Y veamos algunos ejemplos de Ginosco. Mateo 7:23. Mateo 7:23. Ahora sí se van a hacer ágiles a encontrar las escrituras. Traemos muchos versículos ahora. Pero a eso venimos, hermanos, a estudiar. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, significa esto que van a haber personas en el cielo, que dice, en el contexto vemos que dice, algunos me dirán, o muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos milagros, y dije Jesús, yo les declararé, nunca os conocí. Significa esto que van a llegar personas y le van a decir eso a Jesús, y Jesús les va a decir, no, yo como que nunca te he visto. ¿Significa eso? No, significa de que yo nunca tuve una relación íntima con ustedes. Juan 10:14 también otro. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, Jesús dice, yo tengo una relación íntima con mis ovejas y mis ovejas tienen una relación íntima conmigo también. Juan 10:14. El otro, 1 Corintios 8:3. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Tenemos, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. O sea, si tú amas a Dios, Dios tiene una relación íntima contigo. Y el último de esta palabra, ginosco, es 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, vemos donde dice que el Señor conoce a los que son suyos. O sea, el Señor tiene una relación íntima con aquellos que se apartan de la iniquidad. Cuando la Escritura habla acerca de que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, o sea, según su conocimiento previo, vemos que en toda la Escritura este conocimiento está basado en una sola
en una relación cercana e íntima entre Dios y el creyente que ha sido elegido por Él. Por eso, mis hermanos, creemos y decimos que tú y yo no hicimos nada para escoger a Dios. Si tú eres uno de sus escogidos, Dios en su presencia te conoció. Dios tuvo una relación cercana e íntima contigo antes de la fundación del mundo. Lo hemos visto. ¿Cómo explicamos esto, mi hermano? ¿Significa esto que tú ya existías antes de la fundación del mundo, como dicen algunos? Claro que no. Sino que en la mente de Dios, Él ya te había transformado a la imagen de su Hijo, como vimos en Isaías 46:10, que Dios anuncia, mis hermanos, desde el principio lo que será. Desde la antigüedad dice lo que aún no era hecho y que su consejo permanecerá y que Él va a hacer todo lo que Él ha dicho porque Él es soberano, porque Él es eterno. Como dijo también el apóstol Pablo, mis hermanos, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, antes de que tú lo aceptaras o antes de que tú te arrepintieras de tus pecados, Dios sabía que te iba a glorificar y que te iba a redimir, que te iba a escoger, que te iba a predestinar y que te iba a elegir. Ahora, por eso, mis hermanos, Dios en su gran amor, con que nos amó, antes de que tú y yo lo amáramos, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. ¿Y por qué te amó? Y porque te amó, te escogió. Romanos 8:29 al 30. Romanos 8:29 al 30, mi hermano. Esta elección no fue porque tú y yo fuéramos buena onda, o porque íbamos a ser buenos obedientes, que íbamos a responder a su llamado. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Los amigos, los hermanos que nos ven también por la página, les invitamos que tomen una Biblia para que nos acompañen también en el transcurso de la enseñanza. Dice, porque a los que antes conoció, ¿qué es conoció? Una relación íntima. Los que antes Dios tuvo una relación íntima de cercanía, de amistad con ellos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Notemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo usa todos estos verbos en pasado. Dios conoció, Dios los predestinó, Dios los conformó a la imagen de su Hijo, Dios los llamó, Dios los justificó y Dios los glorificó. ¿En dónde entramos nosotros ahí? ¿Qué decisión nosotros tomamos? Notemos, mis hermanos, que todos estos eventos para Dios ya ocurrieron. Aún nuestra glorificación final, ¿o cuántos de aquí ya son glorificados? Pero en la mente de Dios, mis hermanos, esto ya ocurrió. ¿Por qué? Porque no hay nada que frustre los planes de Dios. Toda la salvación, mis hermanos, es de Dios de principio a fin. Ahora, ¿quieres saber lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación? Nuestro pecado. Ahora, ¿por qué Él tuvo que escogernos? ¿Por qué Dios tuvo que escogernos? Porque nosotros jamás lo hubiéramos escogido a Él. Mi hermano, nuestra mente era gobernada por los deseos de la carne y éramos enemigos de Dios. Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Usted lo lee en la Reina Valera, yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Mi hermano, nuestra condición antes de arrepentirnos de nuestros pecados era que no queríamos ni podíamos obedecer a Dios. No queríamos porque éramos sus enemigos. O tú quieres hacer la voluntad de tu enemigo. ¿Alguien aquí quisiera hacer la voluntad de su enemigo? No. Y esa era nuestra condición, mi hermano. Nuestra condición era de enemistad contra Dios. Y dice también que no podíamos obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Jamás de los jamases, mis hermanos, hubiéramos escogido a Dios si Él no nos hubiera amado y nos hubiera rescatado de nosotros mismos.
Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Dios, mis hermanos, nos amó desde antes de la fundación del mundo porque nosotros éramos incapaces de hacerlo. Y íbamos a ser incapaces porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto nada puede hacer sino apestar. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste de que Dios te haya rescatado? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación aquí, mis hermanos, es aplacar la ira de Dios. Jesús aplacó la ira de Dios. La ira de Dios recayó sobre Él para que nosotros fuéramos salvos. La salvación, mis hermanos, es una obra de Dios de principio a fin. Ahora, la presencia de Dios no significa que Él fue al futuro y que vio que algunos se iban a arrepentir y por eso los eligió. Porque necesitamos responder a eso también. La fe, mis hermanos, y el arrepentimiento es algo que Dios le da al pecador. No es algo que el pecador produce. No es que Dios va al futuro y ve si el pecador a quien Él va a salvar tendrá mucha fe y por eso Él lo elige. Si Dios hiciera eso, entonces no sería omnisciente o no tendría su atributo de la presciencia. ¿Por qué? Porque estaría limitado a que tú tomaras una decisión de ser salvo o no. Y si fuera eso el caso, entonces Él tampoco fuera omnipotente porque tendría que respetar tu decisión. Y ahí vimos la semana pasada, mi hermano, si esto fuera así, Dios no fuera el Dios de la Biblia. Antes de que el mundo existiese, Él ya te había conocido y sabía si serías salvo o no. Ahora, Dios conoce por anticipado lo que será porque Él ha decretado que sea. Afirmar, entonces, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de las Escrituras. Es como si pones la carreta delante del caballo. La verdad, mis hermanos, es que Dios preconoce o tiene su atributo de la presciencia es porque Él ha elegido, no porque Él va al futuro a ver quién se arrepentirá. Y esto, mis hermanos, elimina toda jactancia del hombre que diga que Él eligió a Dios. Hemos sido elegidos o preconocidos solo bajo la soberana voluntad de Dios. Ahora, los que han jugado fútbol, y mi hermano Miguel va a entenderlo, los que han jugado fútbol. Cuando ibas a escoger a alguien, se juntaban todos en grupo, ¿verdad? Y el capitán, o escogían un capitán de cada equipo, ¿y qué hacía el capitán? Dame a ese, dame a este, dame a este. ¿Por qué lo hacía? Eran los mejores. Y luego el otro que no tenía como menos rango ya le quedaban los peorcitos. Ahora, Jesús, mis hermanos, o Dios, no es como nosotros. Y lo podemos ver en el ejemplo de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Se peleaban por quién quería ser el líder después de que Jesús se fuera. Pensaban en ellos mismos como lo hacía Juan y Zebedeo, que decían, que le dijeron a Jesús, cuando tú vengas en tu reino, cuando estés en gloria, queremos sentarnos a la diestra tuya. Y dice que los demás discípulos se pusieron celosos. Eran incrédulos, mis hermanos. Jesús resucitó y no le creían. Eran cobardes, como vimos cuando todos se fueron, cuando Jesús fue arrestado. Eran mal hablados, como vemos en el ejemplo de Pedro. Uno de ellos era ladrón, Judas. Otro de ellos era revolucionario contra Roma, que era Simón el Celote. Otro era recaudador de impuestos para Roma, y en Jerusalén, en Israel, los consideraban como un traidor a la nación. Mateo era ese. Ahora, Jesús, mi hermano, no es como nosotros, que nosotros escogemos de acuerdo a lo que nos conviene. Porque vemos algo bueno en las personas, por eso las escogemos. Pero Dios no es así. Tito 3:5 lo responde. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, o sea, Dios nos salvó
¿Quieres ver por qué nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, en el caso de la elección, la presencia de Dios se refiere a las personas que Él eligió, fueron elegidas por su propia voluntad, no porque ellos iban a hacer buena onda y se arrepentirían. Claro que no, mis hermanos, todos estábamos condenados por Dios y Él quiso tener misericordia de algunos y los escogió para salvación. El por qué escogió a estos no lo sabemos. ¿Qué de bueno vio Dios en ti y en mí? Que íbamos a ser buenos para hablar, que íbamos a ser, que si yo no tengo al hermano Miguel o al hermano Henry o a Henry ahí en la puerta estrecha nunca va a salir adelante. ¿Es por eso que Dios nos escogió? No, mis hermanos, lo único que podemos decir, así como dijo Jesús, así Padre, porque así te agradó. La verdad, mis hermanos, clara de Romanos 8:29 es que Dios antes de la fundación del mundo separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación en su presencia y en su conocimiento previo. Dios no eligió a ningún pecador porque viera que creería, por la razón sencilla pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. De la misma manera, mis hermanos, que ningún hombre puede ver antes que Dios le da la vista. Asimismo, la fe es el don de Dios, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, creer es la consecuencia, mis hermanos, del uso de este don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para salvar, para ser salvos, porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio. Y en este caso, el pecador tendría razón de jactarse, y el cual la Escritura niega enfáticamente. Nadie, mis hermanos, que vaya al cielo va a jactarse de que él está ahí porque él fue más inteligente que los demás. Yo estoy en el cielo porque yo fui más dócil, mi corazón fue más dócil a la palabra de Dios, al evangelio. Y aquellos están en el infierno porque no quisieron arrepentirse. No, mis hermanos, Dios decreta todos los eventos, la historia y nuestra salvación desde el principio, no porque Él fue futuro, sino porque Él lo ordenó desde el principio que así debía pasar. Como dice el profeta Isaías en el texto que leímos. El pastor inglés Arthur W. Pink dice: los decretos de Dios se refiere a todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que se hace en el tiempo fue predestinado antes de que el tiempo comenzara. Antes de la creación, mis hermanos, Dios había ordenado que en qué año de la historia ibas a nacer, en qué país ibas a vivir, en qué familia ibas a crecer. Y un dato más científico: de los 20 a 150 millones de espermatozoides a la hora de la concepción en el vientre de tu madre, Dios escogió a uno solo de ellos para que fueras tú. ¿No te maravilla eso de que cómo Dios tiene el más mínimo detalle, mis hermanos, de las cosas? Y Dios te predestinó antes de crearte, te escogió conociéndote antes de que tú existieras. Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Luego Gálatas 1:15, este es el caso del apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia. Mi hermanos, cuando Dios nos escogió, ¿nos pidió permiso? ¿Por qué? Porque Él es soberano, por el atributo que vimos la semana pasada. ¿Le pidió permiso a Jeremías o a Pablo para llamarlos al ministerio? No. ¿Qué dice en Jeremías?
Jeremías dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Yo tuve una relación íntima contigo antes que tú existieras. Antes que nacieses te santifiqué, te aparté para que fueras profeta a las naciones. Y a Pablo también, antes de que estuviera en el vientre de su madre, lo llamó. Cuando Dios, mis hermanos, nos escogió, también nos dio un propósito. Y como lo vemos en el caso de Jeremías y Pablo, mi hermano, tú no eres el resultado de una decisión que tuvieron tus padres al traerte a este mundo. Tú tienes una razón de existir. Cada uno de nosotros tenemos una razón de existir y esa es darle gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de darle gloria a Dios, hay dos formas de hacerlo. La número 1 es siendo vasos de misericordia y la número 2 es siendo vasos de ira. Y aquí entramos en un terreno que no nos gusta. Ahora, yo entiendo, mis hermanos, que a algunas personas les ofende esto y tal vez es porque no han entendido bien el término. Pero la escritura es muy clara, Romanos 9, 19 al 23. Es decir, busquen Romanos 9, 19 al 23. Yo voy a leer la NBI y usted lee en la Reina Valera. Romanos capítulo 9, 19 al 23. Todos los seres humanos, mis hermanos, buenos, malos, medio malos, medios poquito buenos, más o menos, todos han sido creados para darle la gloria a Dios. Romanos 9, 19 al 23 dice, pero tú me dirás, Pablo está aquí en un argumento contra una persona ficticia en este caso, de que le pregunta por qué Dios escoge a unos y a otros no. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Pablo dice literalmente, mis hermanos, que Dios creó seres humanos para dos fines, para mostrar su misericordia y para su ira, y los dos traen gloria a Dios. Ahora, esto es algo difícil de digerir, mis hermanos, y a ambos los predestinó Dios. A los que serán objetos de su ira, Dios los predestinó para destrucción, lo vemos al final del versículo 22. Igualmente a los que son objetos de su misericordia, los preparó de antemano para mostrar en ellos su bondad. Al final del versículo 23. Dos grupos. Y en los discípulos, mis hermanos, los podemos ver. De Judas Jesús dijo, este nació para perderse. De Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Por el atributo que vimos la semana pasada, su soberanía, porque Él quiere. Ahora, Pablo dice, ¿acaso el barro puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Ahora, ¿cómo es esto realmente que sucede, mis hermanos? Lo que he notado en los que no creen en la elección o en la predestinación es que ellos tienen una imagen equivocada. Cuando escuchan las palabras de la elección o la predestinación, piensan en algo así. Dios elige a algunos, tú eres elegido para ser salvo en contra de tu voluntad. O sea, se lo lleva al cielo, Dios no le pide permiso y se lo lleva al cielo y le dice, tú me vas a adorar por el resto de la eternidad, aunque quieras o no quieras. Y el otro grupo, que no es salvo, Dios le dice, ustedes al infierno, aunque me rueguen, no los salvo. Aunque me rueguen y me imploren que los lleve al cielo, no los salvo porque ustedes fueron destinados a la perdición. Ahora, ¿es esto lo que la Biblia enseña acerca de la elección? Claro que no, mis hermanos. Lo que la Escritura enseña, y pongamos atención, acerca de los que Dios elige para salvación, es que primeramente Dios les da vida.
y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los hace nacer de nuevo, mis hermanos, al momento que escuchan la predicación del Evangelio y los liberta de la naturaleza esclavizada que tenían al pecado. Jesús dijo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y si el Hijo los libertare, entonces serán verdaderamente libres. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, hasta cuando el Hijo los hace libres, mis hermanos, hasta que cuando Jesús nos hace libres, podemos decir voluntariamente, me arrepiento de mis pecados y quiero a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero la elección, mis hermanos, fue de Dios de darte una nueva naturaleza. Dios te amó, Dios te conoció, Dios te eligió, Dios te predestinó. Dios te amó, te santificó y te glorificará. Juan 5:21. Evangelio según San Juan, versículo 21. Juan 5:21 dice, porque como el Padre, palabras de Jesús, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, hay una elección de Jesús. Él da vida a los que en Él quiere. ¿Qué pasa con los que el Hijo, Jesús, no quiere darle vida? Los deja muertos. Eso es injusto. ¿Cuántos piensan que eso es injusto? Si ve, mi hermano, lo que le dije al principio, así como los dos niños, a uno recibió un regalo y el otro no, ¿qué es lo que hace el otro que no recibió? Eso es injusto. ¿Por qué no me trajiste un regalo? ¿Por qué no me diste salvación? Así actuamos, mi hermano, juzgamos a Dios de injusto y pensamos que merecemos la salvación. Lo único que tú y yo merecíamos era la ira de Dios, era el infierno. Romanos 9:14 al 16. El mismo pasaje que estamos leyendo, traducción al lenguaje actual. Romanos 9:14 al 16. ¿Y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. La imagen, mis hermanos, de un pobre pecador rogando a Dios que por favor sálvame porque si no me voy al infierno, o que Dios lo rechaza porque él no fue elegido, eso no es bíblico. La elección de Dios, mis hermanos, según su presciencia, no parte de que algún pecador le pida que lo salve, sino de que Dios se paró enfrente de un cementerio y dijo, tú y tú, sal fuera, como le dijo a Lázaro. ¿Eh? Y nos dio vida, mis hermanos, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no te merecías nada. No hay nadie que busque a Dios, como dice Pablo, no hay nadie que haga lo bueno. Todos nos volvimos inútiles, como dice el apóstol. Romanos 3:10 al 17. La Biblia nos dice, traducción al lenguaje actual, Romanos 3:10 al 17, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Esa era nuestra condición, mis hermanos. Todos merecíamos la justa ira de un Dios santo. Pero, mis hermanos, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, como dice Efesios 2:4-7, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no te merecías nada, no nos merecíamos nada, por gracia somos salvos.
y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de la creación del mundo, Dios había ordenado que tú y yo estuviéramos aquí reunidos. Así como Dios preordenó todo desde el principio, ya sea usando su voluntad permisiva o su voluntad decretiva, cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos hecho lo que hemos querido en nuestras vidas, bueno o malo, pero eso solo ha logrado que los planes de Dios se cumplan. Proverbios 16:9 dice, el hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Nuestro libre albedrío limitado está determinado por Dios. Nosotros, mis hermanos, solo somos actores en esta gran obra que Dios ha desplegado desde antes de la fundación del mundo. A cada ser humano, mis hermanos, Él nos dio un papel en su atributo de la presciencia. Ahora no somos marionetas, sino que tomamos nuestras decisiones, pero esas decisiones, mis hermanos, solo obran para el plan de Dios. De esto habló Pablo en Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, para terminar, puede que alguno se pregunte, ¿cómo sé si fui escogido o predestinado para salvación? La respuesta es fácil. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48 dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Y los que no estaban ordenados? No creyeron. La evidencia, mis hermanos, de que has sido elegido, ordenado para vida eterna, es que un día te arrepentiste, te convertiste y creíste. Y si nunca lo haces y te mueres sin haberte arrepentido, entonces no fuiste elegido para salvación, sino para perdición. ¿Cómo vas a saber si has sido elegido? ¿Ya te arrepentiste? Si esta es tu situación, mis hermanos, ruega a Dios que te dé la evidencia de que has sido elegido por medio del arrepentimiento de tus pecados. Y ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a ponerlos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Gloria al Señor. Señor, gracias te damos por tu amor y tu inmensa misericordia, Dios amado. Gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Gracias por este precioso atributo de tu presencia, Señor. Señor, gracias porque tú nos escogiste antes de que nosotros te escogiéramos, Señor. Y eso es algo hermoso, Señor. No hay nadie que vaya al cielo en contra de su voluntad, Señor, sino que cuando tú nos abres los ojos y vemos en el charco, en el lodo cenagoso en que estábamos, Señor, lo único natural que queremos hacer es correr hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque ese es un gran favor que tú demostraste para con nosotros, Señor. No nos dejaste hacer lo que nosotros quisiéramos. No nos dijiste lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sino que dijiste, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Señor, gracias porque tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Y aunque fallamos, Señor, tú permaneces fiel, Señor, y tú nos defiendes ante lo que Satanás nos pueda acusar, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Como tu palabra dice también que si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Pero tú no te puedes negar a ti mismo, Señor.
Gracias por todos tus preciosos atributos, Señor, porque esa es la forma en que te podemos conocer y podemos conocernos nosotros mismos. Lo más fundamental, Señor, es conocerte y entenderte que tú eres Dios y que hace justicia y misericordia, Señor, porque tu palabra dice que en esto tú te complaces. Señor, te ruego que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Y si tiene una pregunta, puede levantar su mano, le lleva el micrófono y vamos a tratar de responderla. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay una allá. Gloria a Dios. Hermano, solo ver lo que dijo en Apocalipsis 13:8 y que a veces la mala enseñanza que hemos venido arrastrando, que nos dicen cosas que las hacemos por ciertas cuando ni siquiera las verificamos. Por ejemplo, a la gente se le enseña mucho que el que no venciere, dice, no borra, el que no se halló escrito, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y dice, y no borraré. O sea, los nombres ya están escritos y hay gente que enseña que van a escribir el libro, en el libro de la vida, el nombre de las personas. Y la Biblia dice que ya están escritos. Y es lo que vimos en Apocalipsis 13:8, que no lo había visto tan claro yo como ahorita que lo enseñaste. Y dice, yo conozco tus obras en Apocalipsis 13:8. Que dice, los que adoraron a la bestia fueron los que no estaban escritos en el libro de la vida. Lo que quiere decir lo que estaba explicando usted, que los que están escritos desde antes de la creación del mundo es imposible que no puedan venir al arrepentimiento. Porque Apocalipsis 13 dice claramente, los que adoraron fueron los que no estaban escritos en el libro de la vida. Todo es con el determinado anticipación con que Dios ya lo decretó desde antes de la creación del mundo. Amén. Y ese versículo me aclaró más eso. Sí, esa decisión, mis hermanos, Dios la tomó antes de la creación del mundo y es algo que no podemos entender porque nosotros no vivimos en el tiempo, en el espacio. No podemos ir antes. ¿Qué pasó? ¿Qué había antes de la creación del mundo? Dios. Dios es eterno desde el principio hasta el final. Y tener claro que la Biblia nunca dice que va a borrar. Que va a borrar. No dice, no borraré. Amén, sí. Y nos enseñan que pueden borrar el nombre. No, la Biblia enseña de que no va a borrar, no que va a borrar. Amén. Y esa es la enseñanza mala, pues, que venimos arrastrando. Creemos que Dios nos puede borrar. Y la Biblia dice en Apocalipsis que no va a borrar. Amén. Amén. Sí, porque si Dios lo hiciera, se contradijera él mismo y él no fuera omnisciente, no fuera omnipotente, porque alguien pecó demasiado, entonces y no fuera inmutable y Dios hubiera tenido que cambiar para poder borrarle el nombre. Amén. Estamos seguros en Cristo, hermano. ¿Alguien más? Sí, hermano, hablando de lo que estaban hablando ahorita de borrar, que también se puede entender de que está el libro de la vida y el libro de los vivos. También el libro de los vivos puede ser un censo de todo el pueblo de Israel que estaban acostumbrados a realizarlo. O sea que puede ser, como quien dice, si moriste, ya te saco del censo. Ya no estás en el libro de los vivos. Y no sé qué me podría decir. Ok, la primera frase o la primera vez que vemos eso del libro de los vivientes es cuando Moisés está harto ya de los israelitas y le dice, ya bórrame del libro, le dijo a Dios. Ahora, ¿le está diciendo que lo borre del libro de la vida? No, del libro de los vivientes, le está diciendo, quítame la vida. Entonces, esa es la primera mención que vemos del libro de la vida, pero de nuestra vida terrenal.
no de nuestra vida eterna. Ahora, como dijo nuestro hermano Miguel, en la vida eterna, cuando ha sido escrito en el libro de la vida eterna, no vas a ser borrado. Y ahora, hay otros libros donde dice que son las memorias de todas las cosas buenas y malas que hicimos, de los pecadores, y también está de los creyentes que van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Todos estos libros, mis hermanos, no es que literalmente Dios le va a decir, ok, aquí está, tráeme el libro de las buenas obras que hizo nuestro hermano Miguel. Y se le traen los libros de las buenas obras. No, Dios, mis hermanos, este es un lenguaje antropomórfico. Dios no necesita libros. Todo está en su mente. Dios, mis hermanos, conoce todos los pensamientos de todos nosotros, de todas nuestras obras que hagamos, de principio a fin, de todos los seres humanos que han existido y van a existir por el resto de la eternidad. Dios no necesita libros, pero nos da un lenguaje antropomórfico para que podamos entender de que así como se escribía en un libro las obras de alguien en los tiempos bíblicos, así que Dios nos ha escrito lo que nosotros hacemos. Y eso lo de que nunca borraré su nombre del libro de la vida, creo que es en... ¿A qué iglesia es esa? Sardis, ok. Estoy leyendo una vez acerca de la historia de Sardis, de una ciudad, la ciudad de Sardis, de que cuando los ciudadanos de esa ciudad morían, le borraban sus nombres. ¿Por qué? Porque ya decían, este ya no existe. Entonces, cuando Dios les dice, yo no borraré, les está diciendo, ustedes, aunque estén muertos, como dijo Jesús, vivirán. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Quedó claro? Ok, ¿más preguntas? ¿Questions? ¿No? Ok. Entonces, hermanos, así vamos a quedar despedidos, no sin antes recordarles a los amigos, los hermanos que nos visitan. Gracias también por su visita, nuestros hermanos. Tenemos servicio los miércoles a las 7 y estamos estudiando el libro de Números. Y los domingos a las 11 de la mañana, nuestra dirección es el 603 de Lower Creek en Leonard, North Carolina. Y cada quien es bienvenido, mis hermanos, para aprender. Si no tienes servicio en tu iglesia los miércoles, puedes venir con nosotros a aprender acerca de la palabra de Dios. Y mi nombre es Henry Hernández y que el Señor les bendiga. Amén.